Leamos la palabra de Dios. Hermano Yamir, ¿me hace el favor, me apagas estas luces de aquí? Por ahí se ve mejor, ¿cierto? Bueno, dice la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en ¿qué? Bien, el propósito es que todos podamos aprender hoy sobre el por qué tenemos 4 evangelios en la Biblia. Les pregunto, las personas que hay aquí que compran el diario, aunque ya está pasando mucho de moda también el tema de los diarios, de comprar el periódico, pero si alguno compra el periódico, se compraría La Nación, El Extra, El Espectador, ¿cuál otro? El Tiempo. ¿Se comprarían los 4 periódicos para leerlos la misma mañana? ¿No? Tal vez en la semana. Tal vez algunos tienen preferencias y dicen: a mí no me gusta el Extra porque es muy amarillista. ¿Cierto? Cuando uno compra el Extra, ¿qué es lo primero que ve uno en la portada? Un muerto y un reguero de sangre, un charco de sangre, ¿cierto? Alguien que se accidentó en moto y le quedó un brazo así por detrás fracturado. Hueso roto, sí. Algunos dicen: a mí me gusta El Espectador porque es muy objetivo, describe muy bien las noticias. Otros tienen rasgos más grandes, otros se fijan más en los sitios, en el lugar. Otros son más concentrados en política, noticias de política. Entonces cada diario tiene una concentración en especial. No todos los diarios del país tienen una misma concentración. Algunos tienen más ampliación en las noticias de farándula. Otros traen noticias de dieta y nutrición. Otros son más amplios en las noticias deportivas. Entonces, no todos tienen la misma concentración. Y cuando una persona quiere indagar y quiere ver con exactitud las noticias de Colombia, tendría que comprarse varios diarios. Y los varios diarios, la variedad de diarios, va a tener una complementación de noticias. Entonces, lo que un diario dice, tal vez el otro no lo tiene. Pero si vamos a leer 4, 3 o 4, 5, vamos a estar mucho más enterados y vamos a tener un panorama de las noticias de Colombia. Este es un ejemplo. Sucede así con los 4 evangelios. Los 4 evangelios tienen algo que se llama condensación noticiosa. Usted va a encontrar que un milagro dice que eran 10 leprosos. Y en el otro dicen que era 2. Y otro evangelista dice que era 1. Y entonces, la gente que trabaja en algo que se llama la alta crítica, que especialmente es un grupo de personas de Europa, alemanes, rumaníes y algunos que son ateos, y así formaron el grupo de la alta crítica textual. Ellos dicen: son errores bibliográficos, son errores contradictorios. La Biblia no es un libro preciso porque mire cómo están contradiciéndose. En un evangelio dice que eran 10 leprosos, en otro dice que eran 2 y en otro dice que era 1. Entonces hay un error. No es que haya un error. Un evangelista observó el grupo que fue sano. Otro se fijó en los 2 más enfermos y le llamó la atención los 2 que estaban más críticos. Y otro se fijó en uno en especial que tal vez era uno de los más reconocidos. Voy a ponerles un ejemplo, hermanos. Voy a ponerles un ejemplo de cómo es la condensación noticiosa.
Tal vez 2 cuadras más adelante, se puede estrellar una camioneta con 10 personas. Alguien vino y nos contó y nos dijo: pastor, mire que 2 cuadras más adelante se estrelló una camioneta que llevaba 10 personas. Luego viene otro y nos dice: pastor, se estrelló una camioneta y hay 4 heridos. Es la misma camioneta, es el mismo accidente. Luego puede venir un tercero y puede decir: ¿cómo le parece, pastor, que hubo un accidente y se mató el presidente de Junta, don Alirio se mató? Entonces mire, 3 noticias del mismo caso. El primero vino y dijo: se estrelló una camioneta con 10, pero no contó nada más. Otro dijo: se estrelló una camioneta y hay 4 heridos. Y el tercero vino y dijo: se estrelló una camioneta y ¿qué pasó? Hay un muerto y es el presidente de la Junta, don Alirio. Entonces, a ese proceso se le llama condensación noticiosa. Es un mismo caso visto desde varios ángulos. Y nombraron el último, nótese que el último habló de uno. Y esa persona, el último lo nombraron por el nombre porque era muy importante, era el presidente de la Junta. No era que los otros no importaran, sino que había uno que resaltaba más porque él era un líder comunitario. ¿Soy claro, hermanos? Eso pasa, hermanos, eso pasa en los evangelios, eso pasa en los evangelios. En un evangelio que habla la sanidad de unos ciegos, dice que Jesús llegó a Jericó y salieron 2 ciegos y el Señor los sanó a ambos. Y San Marcos dice que sanó a Bartimeo, el hijo de Timeo. Era el mismo caso, pero Marcos hablaba del hijo de Timeo porque Timeo era un líder comunitario de ahí. Era como decir, sanó al hijo del concejal. Entonces eso pasa. Regálame la próxima diapositiva. La palabra evangelio es de origen griego. Significa originalmente buena noticia. También se empleaba en la antigüedad para indicar la recompensa del que daba al portador de las buenas noticias, de las buenas nuevas. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. ¿Cuál fue la buena noticia que llegó hace 2024 años aquí? ¿Cuál fue la buena noticia? Que el reino de los cielos se acercó a nosotros. Ustedes han escuchado cuando muere alguien y dicen: ¿se fue para el cielo? No llore, hijo, no llore, señora, no llore, caballero, que su familiar ya está en el cielo. La Biblia dice que cuando Jesús vino a la tierra, no solamente Él como persona vino a la tierra, trajo el reino de Dios, el reino de los cielos a esta tierra. Antes teníamos que morirnos para irnos para el cielo. Cuando Jesús vino a traer el cielo a la tierra. De manera que los que aceptamos a Cristo estamos aceptando el cielo en la tierra. El gozo, la paz, la alegría, la libertad de espíritu que sentimos en Dios es parte de la vida del reino de los cielos. Yo no necesito morirme para empezar a disfrutar el cielo. En vida estoy disfrutando el cielo porque Él me ha dado paz, Él me ha dado gozo, Él me ha dado libertad. Esto, amado hermano y amado amigo, es parte de ¿qué? El reino de los cielos entre nosotros. ¿Cuántos se gozan por eso? El cambio que muchos experimentamos, el salir de esa situación de amargura, de tristeza, de vicios, de drogas, de depresión, de angustia, ese cambio también es parte de la vida del reino de los cielos. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. Continuamos. Vamos a mirar en qué género fue escrito los evangelios.
Un género literario es una estructura, es una manera de escribir. Es una manera de escribir. Eso es un género literario. Un género literario es una estructura dentro de la escritura. Es una forma de hablar, transmitir una idea. El género literario que compone los evangelios es narrativo. Es narrativo porque está contando hechos, sucesos, al igual que las noticias, porque el evangelio es buenas noticias. Es prácticamente un periódico con el énfasis hacia Jesús. Hágase de cuenta que tenemos 4 periódicos en la Biblia. Narrativo. Los periódicos que usted y yo compramos están escritos en género narrativo porque está contando sucesos y está hablando de lugares, está hablando de personas, para que les quede claro. Como la palabra evangelio significa noticia, estas noticias que están aquí en la Biblia fueron escritas en el género literario, género narrativo, ya que se dedica a contar la vida y obra de Jesús, el Mesías prometido. Entonces, ¿en qué género fue escrito los evangelios? Narrativo. ¿Por qué? ¿Por qué fue escrito en género narrativo? Porque cuenta la vida y obra y los hechos que Jesús hizo. Continuemos, hermano. Los escritores. Fueron 4 personas aportaron para los evangelios. 4 personas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos aportaron sus escritos. Mire cómo estaban distribuidos. Los escritores de los evangelios estaban compartidos de la siguiente manera. Mateo y Juan, ¿qué eran? Apóstoles. Estaban dentro del grupo de los 12. Marcos y Lucas no eran apóstoles. Marcos y Lucas no eran apóstoles. ¿Qué eran ellos? Eran los colaboradores ¿de quién? Marcos le colaboraba a Pedro y Lucas le colaboraba a Pablo. Entonces, oído a esto que les voy a decir, hermano, oído a esto. Tenemos a Mateo y Juan, que eran apóstoles, ellos son testigos en primera línea. Testigos en primera línea. ¿Por qué? Porque ellos sí vieron a Jesús. Oyeron a Jesús. Lo tocaron. Y Jesús también los tocó a ellos. Estuvieron acompañados y a solas con Él. Se llaman testigos de primera mano. Testigos de primera mano. Mateo y Juan eran ¿qué? Apóstoles y testigos de primera mano. Los otros, Marcos y Lucas, eran testigos de segunda mano. O sea, ¿quiénes eran ellos? Personas que escucharon y decidieron recolectar toda la información y escribirla. Oiga esto. ¿Quién le contó a Marcos y quién le contó a Lucas? ¿Cómo hicieron ellos para recopilar? Si ellos muy posiblemente no conocieron a Jesús, ¿quién les recopiló a ellos la información? La historia dice que Marcos recolecta la historia de Pedro, porque era el colaborador de Pedro. A Marcos le cuenta Pedro toda la historia. Y Pedro se concentra a hablarle acerca de la misión de Cristo. Marcos recolecta la información ¿de quién? Es el evangelio más antiguo. El primer evangelio que el mundo conoció escrito lo hizo San Marcos. A partir de Marcos, los otros empiezan a sacar información también del evangelio de Marcos. Marcos fue escrito entre el año 60 al 70 después de Cristo. Entre el 60 al 70 después de Cristo. O sea, había pasado más de 30 años cuando Marcos decidió escribir la vida de Jesús.
¿Por qué Marcos decidió escribir la vida de Jesús? Porque era muy popular los escritos. La gente del tiempo de Cristo y hasta el día de hoy, los judíos les gusta escribir mucho. Todo lo van escribiendo. Y se estaban escribiendo historias muy fuera de lo normal y muy fuera de lo verdadero. Entonces Marcos dice: voy a escribir lo que realmente pasó para que la gente venidera conozca la historia fidedigna, la historia real, para que no adulteren la historia. Entonces Marcos extrae información ¿de quién? De Pedro. Y Lucas, no todas las veces funciona así. Sabía que iban a decir eso, que como Marcos sacó la información de Pedro, que Lucas iba a sacar la información de Pablo. Quiero decirles, Pablo tampoco conoció a Jesús. Pablo se le dice apóstol porque un apóstol es el que abre iglesias en diferentes naciones, pero Pablo no hizo parte de los 12 apóstoles. Pablo no conoció a Jesús. Pablo no conoció a Jesús. Se dice que posiblemente en el año 28 del nacimiento de Cristo nace Pablo. O sea que cuando Cristo muere, Pablo podía tener 5 años o 4 años apenas. Pablo no anduvo con Cristo, no conoció a Cristo. Entonces, el hermano Lucas, ¿de dónde saca la información? De la mamá de Jesús, de María. María, la mamá de Jesús, es la que aporta información a Lucas. Por eso Lucas es el evangelio más completo en cuanto a la infancia de Jesús. El único que habla más detalladamente de lo que pasó en la infancia de Cristo Jesús. Porque extrajo la información ¿de quién? De la mamá, de la madre de Jesús. No la madre de Dios, como está el rezo católico, no es la madre de Dios. Dios usó a María como la madre de Jesús, pero no la madre de Dios, porque Dios es el Padre. Bien, regáleme la otra, hermano. Aquí viene una de las razones por qué tenemos 4 evangelios diferentes. Aquí está una de las razones. Porque no todos fueron escritos para las mismas personas. Es más, los evangelios se vienen a encontrar, los vienen a reunir porque los evangelios estaban en diferentes partes del mundo. Los diferentes escritos estaban en diferentes lugares. Y más de 200 años después es que recogen los escritos y se dan cuenta que hablaban casi la misma cosa. No fue a propósito que escribieran las mismas cosas. Oigan esto, hermano. Oigan esto. Mateo, ¿para quién escribió su libro? Mateo le escribió a los judíos. Mateo le escribió para un público judío, para los de la nación de él. Para eso le escribió Mateo. Sacaron copias y empezaron a enviarla a las sinagogas de ellos. Mateo se especializó solamente, ¿para quién? Para los judíos. Marcos se especializó en escribirle ¿a quién? A los romanos. Marcos le escribió a los romanos, a la iglesia en Roma, a los romanos que empezaron a creer en Jesús. Marcos empezó a escribirle a los romanos. Lucas, ¿a quién le escribió? A los griegos. Lucas, anoche hablábamos con los jóvenes en el culto de jóvenes. ¿Quién era Lucas? Yo quiero detenerme en Lucas. Lucas es, oiga esto, el evangelio que más contiene milagros de Cristo. Es el que más contiene milagros hechos por Jesús. Y nombra unos milagros que no están en los otros evangelios. Por ejemplo, la sanidad de un hombre hidrópico. La hidropía es un problema del cuerpo, es donde el cuerpo, partes del cuerpo, tienen sujeción o retención de líquidos.
piernas llenas de líquidos o brazos llenos de líquidos. Se llama hidropía. Y el único que habla de ese hidrópico fue Lucas. ¿Por qué Lucas se concentra tanto en los milagros de sanidad? Porque Lucas era médico. Lucas era médico. Y como médico sabía que muchos de esos problemas eran incurables ante la ciencia del tiempo de él. Incurables. Y Lucas se dedica a escribirle a los griegos. Lucas era griego. Venía de la crema innata del conocimiento antiguo. Venía de una tierra donde no solamente practicaban la letra y el arte, sino también la ciencia. Eran científicos. Lucas, aparte de ser médico, era científico. ¿Sí me hago entender, hermano? Y cuando Lucas le escribe a los griegos, Lucas utiliza una terminología médica para hablarles a ellos. ¿Sabían ustedes que Lucas fue tan importante para la expansión del evangelio, que Colombia tiene uno de los 3 historiadores más famosos de todo el continente americano? Se llama Diana Uribe, la mejor historiadora de Colombia, y está entre los 3 mejores historiadores de todo el continente. Diana Uribe. Diana Uribe, esta señora dice que el evangelio en Europa jamás hubiese tomado tanta fuerza si Pablo no hubiese tenido de colaborador a Lucas. Lucas fue un discípulo que Pablo incluyó en su ronda misionera. Pablo lo incluyó en una ciudad que se llamaba Troas. Pablo incluye a Lucas en la ciudad de Troas, y entonces Lucas se vuelve en el médico de cabecera de Pablo. Pablo tenía una enfermedad, y esta enfermedad tenía que ver con los ojos. No sabemos si era ceguera. Algunos dicen que era una posible desorbitación ocular, o sea que los ojos le estaban brotando a Pablo. Y Lucas era el médico de cabecera. Donde quiera que Pablo iba el hermano Lucas. Y Lucas, como era egresado de las universidades griegas, de las mejores universidades de medicina, la historia dice que cuando Pablo llegaba a las iglesias del Asia Menor, la historia dice que Lucas servía de siervo o de botones, como le conocemos nosotros. No de la camisa, sino del botones que le carga la maleta. La historia dice que muchas veces cuando Pablo llegaba a las iglesias establecidas, el botones o el siervo era Lucas. Y Lucas salía con las maletas de Pablo y con la cantidad de rollos de libros debajo del hombro. ¿Por qué? Porque en la antigüedad todas las personas que se titulaban como maestros, si no llevaban un siervo, era un don nadie. Ninguna persona le prestaba atención a alguien que se bajara en un puerto y que no trajera un siervo. Si alguien se bajaba del barco sin nada en las manos y luego se bajaba un sirviente, la gente traducía y decía: wow, este es un catedrático, este es un tipo digno de escuchar. ¿Quién será ese señor que se bajó ahí? Y la gente rápidamente corría y le ofrecía los mejores hoteles, le ofrecía el mejor restaurante. La gente lo invitaba a la casa y le decía: venga señor, deme el gusto de invitarlo esta noche a cenar a mi casa y a hospedarse en mi casa. Cuando los veían llegar con sirviente, si llegaban ellos mismos con la maleta y con la ruana así enrollada en el cuello, era un don nadie para la sociedad. ¿Por qué? Porque no tenía sirviente. ¿Pero qué significaba que la persona llevara sirviente? Significaba que tenía dinero para pagar el pasaje de él y tenía dinero para pagar el pasaje del sirviente, porque eso no era gratis. Tenía dinero para comer él, pero tenía dinero para comprarle comida al sirviente. Tenía dinero para el hospedaje de él, y así todo sucesivamente. Entonces, cuando llegaba alguien con sirviente,
la gente decía, este es un fulano importante. Hermanos, y siendo Lucas un médico titulado, siendo Lucas un cirujano, especialista, científico, teniendo Lucas todos esos títulos, Lucas era el sirviente, el botones de Pablo en las iglesias presentadas, en las iglesias que Pablo había abierto. Oiga esto, pero cuando Pablo en su tercer viaje misionero decidió salir de donde estaban las iglesias y Pablo decidió meterse a Europa, a Macedonia, a Frigia y a todos aquellos países europeos donde no conocían a Pablo, entonces piense quién era el botones allá en esas ciudades. Era Pablo. Ya no era Lucas. Ahora Lucas se bajaba de los puertos con su buena chamarra, sus chaquetas, sus mancornas. Se bajaba Lucas sin nada, y el que se bajaba con las maletas grandes y los rollos de libros debajo de los brazos, ¿quién era? Era Pablo. Era Pablo. Y entonces el mundo de la predicación se abrió y se amplió a través del conocimiento de Lucas. Lucas llegaba a las colonias griegas y Lucas empezaba a hablar de medicina, a hablar de dietas, a hablar de nutrición. Y luego Lucas decía, bueno, yo voy a dejar que mi siervo les comparta un poco de la cultura de donde él viene. Mi siervo les va a contar un poco de la religión de él. Mi siervo va a hacer esto. Imagínense, y salía el siervo que era el apóstol Pablo. Y salía el apóstol Pablo hablando acerca de la religión, hablando de esto. Y luego Pablo concluía diciendo, ese hombre del cual yo les he contado que fue sacrificado, crucificado, escarnecido, ese hombre es Dios hecho carne y es el Dios a quien mi amo Lucas sirve y a quien yo, siervo de Lucas, servimos los dos. Y terminaba en una tremenda conversión a Cristo. De esa manera, el hermano Lucas contribuyó en la expansión del evangelio. Y los historiadores dicen, no hubiese sido tan eficaz el evangelio en Europa si no hubiese ido Lucas con Pablo. Lucas fue un personaje ¿qué? Muy importante, hermano. Lucas escribió 2 libros, el Evangelio según San Lucas, y a ver, ¿cuál otro libro escribió Lucas? Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas. A esos escritos se les llama teológicamente los escritos lucanos. Los escritos lucanos. Cuando usted encuentre esa frase, los escritos lucanos, se está refiriendo a el Evangelio según San Lucas y a Hechos de los Apóstoles. Juan, ¿a quién le escribió Juan? Juan le escribió a la iglesia, a todos nosotros. Juan no tenía un destinatario especial. Juan escribe para todo aquel que quiera aprender de la vida, obra y arte de Jesús. Por eso Juan tiene un contenido un poco más diverso. Cuenta algunas historias diferentes que no vamos a encontrar en los otros 3. Regálenme la próxima, hermano. Los conceptos primarios. Yo quiero que usted se grabe bien estos conceptos primarios. ¿Cuál era el tema central de cada libro? El tema central de San Mateo, ¿cuál es? Jesús es Rey. Es el único evangelio, oiga esto, es el único evangelio que cuando Jesús fue crucificado, habla de qué fue lo que le pusieron escrito arriba. ¿Qué decía la tabla que le pusieron los romanos arriba? Letras latinas que decían que este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. ¿Quién dice eso? Mateo, solo Mateo, los otros no. Los otros no hablan de eso. En el Evangelio según San Mateo vamos a encontrar mucho la palabra reino.
reino. Continuamente vamos a encontrar las enseñanzas donde dice, asimismo, el reino de Dios o el reino de los cielos es semejante a. La palabra rey y reino predomina en el Evangelio según San Mateo. Predomina porque lo que Mateo quiso darle a entender a los judíos es que Jesús era el descendiente directo del rey David. Y como era descendiente, le pertenecía la corona de rey. Levante su mano y adore a Dios. Marcos describe a Jesús siempre como siervo, como un sirviente. Y muestra a Jesús en una calidad siempre baja. Marcos también se le conoce como el Evangelio de la barca, porque casi en todos los episodios, si no está Jesús montado en una barca, había acabado de bajar de la barca o iba a coger una barca. Marcos se le conoce como el Evangelio de la barca, porque la palabra barca es muy predominante allí. Marcos habla de muchas cosas que pasaron en el agua. Y Marcos describe a Jesús como un servidor, como el que está dispuesto a ayudar al pobre, al necesitado, como el que está dispuesto a ayudar al leproso, como el que está dispuesto a ayudar al marginado. Marcos habla de Jesús y lo muestra como un servidor. Lucas describe a Jesús como ¿qué? Esa palabra es predominante en Lucas, el Hijo del Hombre. Y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿por qué Lucas habla tanto del Hijo del Hombre? Porque los griegos creían en miles de dioses. Y los dioses de los griegos, en la concepción de la mitología de ellos, esos dioses habitaban solo en montes, especialmente el monte Olimpo. Y esos dioses estaban lejos de sus discípulos. Esos dioses nada tenían que ver con la vida de hogar, con la vida de familia, con la vida de trabajo. Nada tenía que ver con eso. Pero Lucas presenta a Jesús como el Dios que se hizo carne, se hizo hombre, descendió y estuvo en gestación, o sea, en la panza de María, estuvo en gestación, tuvo un nacimiento normal. El nacimiento de Cristo no fue un nacimiento anormal. El alumbramiento de Cristo se dio por vía vaginal, como todos nosotros hemos nacido también. No fue algo anormal, como quieren hacérnoslo creer. Y cuando yo era católico, yo estudiaba el catecismo. Y uno de los grandes dogmas es la divina concepción, que me hacía creer que así como el Espíritu Santo entró a Jesús al vientre de María, así mismo el Espíritu Santo lo sacó y que María siguió siendo virgen. La Biblia me habla que él tenía varios hermanos, me habla de 4 varones, dice, y que tenía hermanas también. Me nombra a los varones y me nombra que tenía hermanas. A ella no se le habla por nombre, sino hermanas. O sea, al menos pudo haber tenido 6 hermanos. 4 varones, y cuando habla de forma plural hermanas, digamos que al menos tuvo 2, para que se hablara de forma plural. Al menos pudo haber tenido 6 hermanos. Bien, Juan describe a Jesús como ¿qué? Como Hijo de Dios. ¿Vamos captando la idea, hermanos, por qué hay 4 evangelios? No todos hablan lo mismo. No todos hablan de lo mismo. Y cada uno se llevó a público diferente. Repito, se tardó más de 200 años para que los 4 se encontraran. Más de 200 años para que estos se encontraran. O sea, no hubo un acuerdo para decir, usted, todos vamos a escribir y si se pierden los libros, alguno quedará sobreviviente. No pasó así. No pasó así. Regálame la próxima.
Esto es importante, hermano, que nosotros lo conozcamos, porque estos 5 periodos están distribuidos en los 4 evangelios. La vida de Jesús tuvo 5 periodos. El primero fue ¿cuál? El periodo de la infancia. Vamos a detenernos en el periodo de la infancia. ¿Qué ha leído usted acerca de la infancia de Jesús? Nos arroja la Biblia muy poca información. ¿Por qué no tenemos nosotros tanta información de la infancia de Jesús? De la adolescencia de Jesús, de la juventud de Jesús. De la infancia nos habla de tres lugares relacionados a la infancia de Jesús. Primero, Belén, que fue donde Jesús nació. ¿Qué pasó en Belén? Cuando Jesús nació ¿en dónde? En un lugar que le llamaban pesebre. El pesebre no era tan bonito como lo ponen en Navidad en las casas o en las calles. El pesebre era una pesebrera donde guardaban los animales de trabajo y donde guardaban todas las herramientas también. Pesebre de pesebrera. Las pesebreras normalmente no son muy higiénicas. No mantienen buenos aromas, porque es donde se guardan las monturas de los animales de trabajo. Allí comen, duermen y hacen las deposiciones también los animales. Entonces Belén está relacionada con el nacimiento de Cristo. ¿Qué más pasó en Belén? La noche que Jesús nació, vinieron unos pastores que escucharon el canto de unos ángeles. Es el canto más hermoso que se ha escuchado en este planeta Tierra, porque no lo ha cantado ningún varón pecador, lo cantaron ángeles. ¿Qué más pasó en Belén? Llegaron unos magos, unos sabios orientales, y ellos llegaron a visitar al rey que había nacido. Oiga esto, ese detalle solo lo vamos a encontrar también en Mateo. Mateo habla de unos sabios que van a reconocer a Jesús como rey. Le llevan 3 regalos. ¿Qué le llevan? Oro, primero, incienso y mirra. Me hizo acordar de una vez en la costa que pregunté ¿cuáles fueron los 3 regalos? Y un hermano dijo que oro, insulso y mirra. Insulso. No es insulso, es incienso. Incienso. Tal vez el hermano estaba pensando en el almuerzo. Pero es oro, incienso y mirra. 3 cosas importantes. El oro era el regalo que se le llevaba a un rey. El incienso era el regalo que se le llevaba a un sacerdote. Y la mirra era el regalo que se le llevaba a un juez. Jesús ocupó el cargo de juez, sacerdote y rey. Cada uno de los regalos reconocía un señorío de Jesús, cada uno de los regalos. Ahora, el hecho de que hubieran sido 3 regalos no quiere decir que fueron 3 personas, porque la gente siempre tipifica que fueron 3 personas, porque llevaron 3 regalos. Entonces, y ya hasta le tienen el nombre, ¿cierto? Gaspar, Baltasar y Melchor. ¿Sí? Ya hasta le tienen el nombre a los reyes. Han sacado una película de un cuarto rey mago que se perdió. Yo lo vi hace muchos años. Que se perdió y duró 33 años perdido. Y cuando encontró a Jerusalén ya estaba Jesús crucificado. Bueno, son las películas de ciencia ficción. Quiero decirles que los que fueron a visitar a Jesús a Belén no eran 3 personas. Porque dice la Biblia que ellos llegaron y se presentaron ante el rey Herodes. Se presentaron como autoridad de la región. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Herodes
disimula, le capta la información, y entonces Herodes dice, y este pedacito, esta partecita me encanta, hermano, de la Biblia, me encanta, porque Herodes le dice, vayan, descubran dónde está y vienen y me lo cuentan. Me gusta ese pedacito, ¿por qué? Porque ahí mira uno, en esa parte, mira uno la providencia de Dios. Providencia es cuando Dios tiene el control de todo. Mira uno la providencia de Dios en esa partecita. ¿Por qué? Porque Dios entonteció a Herodes. Y yo cuando lo leo yo digo, pero qué rey tan torpe. ¿Por qué no le puso un espía? Váyase detrásito de ellos y viene usted y me cuenta. Pero los dejó ir solos, vayan y cuando se den cuenta, ustedes mismos vienen y me cuentan. Y la Biblia dice que fueron avisados que Herodes quería matar al niño, entonces se fueron por otro lado. Qué tremendo, ¿cierto, hermano? Ahora, hermanos, era un plan de Dios que a una familia pobre, porque José y María no eran una familia rica, no eran de la clase baja tampoco, no eran de la clase baja, porque José era artesano, José hacía muebles, era carpintero. Y dentro de las clases sociales de Israel en el tiempo bíblico, los carpinteros entraban como artesanos. Y los artesanos no eran de la clase baja, los artesanos tenían privilegios en la sociedad. Uno de los privilegios era que aprendieran a leer y a escribir. Los jornaleros del tiempo de Jesús no tenían derecho social para aprender letras. De hecho, que Jesús sabía leer y escribir. Entonces, en la infancia está relacionada a Belén. Oiga esto, ¿sabe usted qué pasó con ese oro, con ese incienso y con esa mirra? ¿Por qué Dios permitió que fuera esa gente de otro país a regalarle a una familia que no tenía recursos? ¿Por qué Dios le colocó en el corazón a ellos entregarle cosas tan finas? Porque después de Belén se fueron para Egipto. ¿Y de dónde sacaron ellos para mantenerse durante esos tiempos? ¿De dónde sufragaron los gastos? De los tesoros, de los regalos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no solamente en el tiempo actual los papás a veces le dicen a los hijos, présteme de la lluvia de sobres que le dieron de regalo? Sí. A veces como padres nos toca pedirle préstamos a los hijos. Y los hijos dicen, uy, es más complicado hacerle préstamos a mi papá. Bueno, de los regalos que recibieron, de ahí sufragaron los gastos para irse de Belén a Egipto. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? Allá estuvieron el tiempo necesario mientras murió el rey que había mandado a matar a todos los niños, Arquelao, Herodes Arquelao. Herodes Arquelao había mandado a matar todos los niños porque se dio cuenta que habían sido burlados por los sabios que habían venido. De verdad que eran sabios. La palabra mago en hebreo se traduce como sabio. No es la misma traducción que tenemos nosotros. La traducción de nosotros mago es hechicero. Pero no, en hebreo mago es sabio. Los sabios huyeron por otro lado, se fueron por otro lado y Arquelao mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Alguno de ustedes ha jugado la fiesta el 28 de diciembre, la fiesta de los santos inocentes? Nosotros lo jugábamos mucho en la casa y hacíamos apuestas. Hay cantidad, le llaman los aguinaldos también. Los inocentes se celebra el 28 de diciembre en nuestra cultura latina. ¿Qué es la celebración de los santos inocentes? La celebración de los santos inocentes es el infanticidio que hizo Herodes en tiempos de la infancia de Jesús. Eso es, averígüese usted allá en la biblioteca Google, ¿qué se celebra el 28 de diciembre? ¿Qué significa los santos inocentes? La masacre de miles de niños inocentes a manos de Herodes Arquelao. La gente que no sabe eso, la gente es dichosa jugando los tales aguinaldos, pero no saben que están celebrando
el infanticidio de miles de niños por un rey furioso llamado Herodes Arquelao. Bien, entonces en Belén reciben el dinero para irse, ¿para dónde? Para Egipto. Cuando muere Arquelao, el ángel le dice a José: José, vuelve a Israel otra vez. El que procuraba la muerte del niño murió. Y entonces cuando ellos regresan, no regresan ¿a dónde? No regresan a Belén, sino que regresan ¿a dónde? A Nazaret. Se van para Nazaret porque Nazaret era una ciudad más grande que Belén, había una mejor plaza. Posiblemente era la tierra de María. Regresan y llegan a Nazaret. La Biblia dice que él debía de ser llamado Nazareno. Había un propósito. De la infancia de Jesús se conoce que él viene desde Egipto a los 12 años y llega a Nazaret. Llega a los 12 años allí a Nazaret. Aprende el arte del papá. Muchos evangelios dicen que era el hijo del carpintero. Solamente San Marcos lo identifica y San Marcos dice: ¿no es este el carpintero de Nazaret? O sea, totalmente no dice que era el hijo del carpintero. San Marcos dice que era el carpintero. Y eso es maravilloso, hermano. Eso es muy maravilloso. Porque como carpintero aprendió a reparar lo dañado. Y es sustancialmente lo que Jesús hace en la vida del hombre. Repara lo destrozado. Repara lo desechado por la sociedad. ¿Cuántas sillas y cuántas mesas arreglaría Jesús? Que tal vez los dueños dirían: a ver, señor carpintero, míreme esa mesa a ver si tiene arreglo. Y él le daría un mensaje positivo: claro que tiene arreglo. Es más, la voy a arreglar porque es de una madera excelente, de una madera muy buena. Merece ser arreglada esa mesa, merece ser arreglada esa silla. La voy a dejar como nueva, y se la dejaba, hermano, intacta. Jesús debía, para tener una buena credibilidad, debía tener puntualidad en sus entregas. Debía tener seriedad con el dinero. Debía tener seriedad con el material. Todo esto hacía parte del trabajo de Jesús en Nazaret. Hasta los 30 años Jesús estuvo en Nazaret, haciendo y trabajando de forma común y corriente, normalmente. ¿Por qué Jesús? La pregunta es: ¿por qué Jesús no actuó antes de los 30 años? Por dos conceptos. Primero, porque en la ley judía y en las costumbres judías, una persona antes de 30 años es considerado menor de edad. Y una persona menor de 30 años tampoco representa autoridad para corregir a otro. Entonces, por eso Jesús estuvo trabajando hasta sus 30 años. Vida de infancia, Nazaret. Ahí estuvo hasta los 30, estuvo allí. Tuvo un año de preparación que estuvo en Nazaret, un tiempo, un periodo, que fue el periodo de los 12 años hasta los 30. De los 12 años hasta el tiempo en que empezó el ministerio, hubieron 18 años. Entonces vamos otra vez repitiendo. Jesús estuvo en su infancia en Egipto hasta los 12 años. Llegó a Nazaret a los 12 y estuvo preparando su corazón, preparándose intelectualmente, preparándose laboralmente hasta los 30. Se le llama el periodo de preparación. No hizo nada, no hizo milagros, no sanó, solamente restauraba patas de sillas podridas. 18 años solamente, leyendo, instruyendo, y como todo buen judío, asistiendo a la sinagoga y escuchando los sermones de los maestros. Una vida común y corriente. Luego a los 30 viene un periodo que se le llama el periodo de popularidad.
Fueron 2 años, especialmente donde él estuvo en la ciudad de Capernaum. Fue en la ciudad de Capernaum donde el Señor comenzó a hacer milagros. ¿Por qué en Capernaum? Porque Capernaum era el mejor puerto que tenía el mar de Galilea. El mar de Galilea tenía muchos puertos, pero el más concurrido, el mejor, era el de Capernaum. De ahí se extendió la fama de Cristo, porque muchos viajeros llegaban a Capernaum y se iban con la historia, iban regando el cuento, la historia. Un hombre llamado Jesús de Nazaret está haciendo milagros, y empezaba a llegar mucha gente de todas partes al mar de Galilea para llegar a las costas de Capernaum. Tiempo de preparación. Luego hubo otro periodo, fue el periodo final, se le llamó el periodo de la pasión. El último año, el periodo de la pasión. Oiga esto, hermanos. Cuando nosotros hablamos la palabra pasión en la Biblia, no es la misma pasión que nosotros tenemos. Para nosotros, los latinos, la palabra pasión tiene que ver con una emoción muy fuerte, La pasión por el fútbol, pasión por las carreras, pasión por las motos, por el trabajo, por las colecciones, los que coleccionan. El hombre dice: yo siento pasión por una mujer, hablando de un sentimiento desbordado. Pero en el idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, en el idioma griego la palabra pasión no es emoción. La palabra pasión en griego es dolor, sufrimiento, amargura. Mire cómo son de abismales, de lejos los conceptos que tiene el idioma bíblico al idioma de nosotros. La pasión de Cristo quiere decir el dolor de Cristo, el sufrimiento de Cristo. El último año. Luego viene el quinto periodo que se llama la vida resucitada. ¿Dónde se desarrolló la vida resucitada? Todas las naciones. Es el quinto periodo de Cristo. La pasión termina con la muerte en la cruz. La vida resucitada comienza cuando Él sale del sepulcro. Un nuevo periodo de las facetas de Cristo. Repitamos nuevamente los periodos de la vida de Jesús. Primero, infancia. ¿Cuánto duró en la infancia? En ese periodo de infancia, 12 años. Luego va a la preparación en Nazaret. ¿Cuánto duró en Nazaret? 18. Vamos en 30. Luego el tiempo de popularidad, 2 años. Y luego el tiempo de pasión, ¿cuánto fue? 1 año, donde Él estaba en Jerusalén, donde todos sus viajes los hacía en Jerusalén, donde Él comenzó a avisarles a los discípulos: me es necesario morir, me es necesario ser entregado, me es necesario ser crucificado. Eso pasó en el último año de Él. Y por último, lo que estamos nosotros disfrutando, que fue vida resucitada. Si este último ciclo no se completa, el evangelio no hubiese tenido la eficacia, hermano. Si Cristo se hubiera quedado allá en la tumba, y si hoy día estuvieran los huesos de Él allá, no tendría resultado esto que conocemos como evangelio. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Regáleme la otra. Ya vamos a tener una conclusión. Repito que solamente fue un panorama general, un panorama muy a grandes rasgos, para entender por qué tenemos 4 evangelios nosotros. Conclusión: podemos aprender muchas cosas al considerar la forma en que cada evangelio resalta diferentes aspectos del ministerio de Jesús e ilustra un relato individual del Salvador. Amén.